A continuación, Violeta Fernández, anestesista, coordinadora de sistemas de información de anestesia y reanimación, nos va a hablar de la reingeniería de procesos. Buenas tardes. Bueno, creo que lo tengo realmente difícil después de la intervención de Paco, pero bueno, intentaré mostraros el esfuerzo y el trabajo que hemos hecho en este tiempo. Ante todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la posibilidad de estar participando con vosotros de estas jornadas y enhorabuena a los organizadores, que son realmente exquisitos. Yo, perdón, ya empiezo mal. A ver. Bien. Voy a intentar hacer un acercamiento al trabajo y al esfuerzo que hemos realizado en la consulta de preanestesia. Es un trabajo realmente de campo y que he intentado estructurar de tal manera que pueda hacerse asequible y comprensible. Quería, ante todo, reseñar que el paciente quirúrgico pendiente de una cirugía, toda su documentación, toda su información está relacionada con un episodio. Es un episodio que se llama episodio de lista de espera quirúrgica o episodio LEC. Yo lo veo como una gran autopista de información a la cual tiene que incorporarse, en primer lugar, lógicamente, la documentación del cirujano desde su consulta para destacar que ese paciente va a incluirse en ella. Por otra parte, desde la consulta de preanestesia también tenemos que nutrir a ese episodio de información necesaria y, por supuesto, desde el servicio de admisiones va a cumplimentarla. De tal manera que toda esta información que proviene de diferentes partes va a traducirse en la creación de una lista de espera quirúrgica. La lista de espera quirúrgica es la gran guía del paciente quirúrgico, es la que permite el control del proceso del paciente quirúrgico y va a permitir una programación adecuada. Y parte de esta documentación, de esta lista de espera quirúrgica, se va a volcar, como no, en el parte quirúrgico, que va a dirigir el proceso de la cirugía en el episodio de hospitalización del paciente. Así se cierra un círculo. Pues bien, nosotros dentro de ese círculo, dentro de ese episodio, intentamos diseñar una estructura en la consulta que nos permitiera favorecer el volcado de esa información de la manera más sencilla y más segura. Para eso creamos, en primer lugar, un formulario, que es el formulario de preanestesia o historia de preanestesia, así como una serie de indicaciones específicas, que son las indicaciones del banco de sangre y de la preanestesia, con todas las indicaciones que necesitaría el paciente al ingreso. Y lo creamos todo eso en torno al formulario de preanestesia. Como ven aquí, o como veis, ahí a la izquierda hay una serie de pestañas, muchas pestañas, que se suceden y que cada una de ellas da una exposición de una visión del contenido que titulan. Pues bien, la parte de arriba son unas pestañas comunes a todas las especialidades, antecedentes, diagnósticos, etcétera. Pero desde complicaciones de anestesia para abajo son campos específicos de nuestra especialidad. Y dejé abierto en concreto solamente una pestaña, la de abajo, que es apto o no apto, para que veamos cómo hay unos campos amarillos que significa que su cumplimentación es obligatoria. ¿Y por qué es obligatoria? Porque lo utilizamos de enlaces para que al contestar esos ítems obligatorios exista un volcado de la respuesta automático a la lista de espera quirúrgica. Esta es la lista de espera quirúrgica, que es un gran panel de control, y en concreto todas estas son los ítems que nosotros contestamos y cuya contestación se vuelca. Vía aérea difícil, fecha de anestesia de caducidad, antiagregantes anticoagulantes, petición sí o no de hemoderivados, etc. Pues bien,
La documentación correcta da lugar al volcado en la lista de espera quirúrgica y el volcado al parte quirúrgico. ¿Por qué pongo esto? Que parece muy elemental, porque ahí viene nuestro primer problema en la consulta, y es que en la consulta, cuando abrimos la agenda, por defecto no estamos en el episodio de lista de espera quirúrgica, sino que estamos en el episodio de anestesia y reanimación. Esto supone que lo primero que tiene que hacer el anestesista en la consulta es cambiar de episodio. Y lo digo especialmente porque ha sido un gran caballo de batalla desde el inicio. El no realizar bien este cambio de ubicación supone perder esa información y dejar de recibirla en esa lista de espera. Pues bien, hecho este preámbulo, cuando empezamos el arranque fue el día 9 de junio del 2014. Comenzamos con 26 pacientes, 13 en cada consulta. Entre nervios, ir y venir y expectativas que, bueno, realmente vimos a los 26 pacientes. Los vimos, los documentamos, pero desde el principio vimos claro también que teníamos un problema. Teníamos un problema y aquello, evidentemente, no podía seguir así. ¿Por qué? Porque en la agenda, por defecto, cuando abríamos el episodio, no sabíamos ni de qué se operaba el paciente, ni qué servicio era el peticionario, estábamos totalmente desinformados. Con lo cual, suponía que tendríamos que buscar por carpetas al látere a ver dónde teníamos la información necesaria para saber que ese paciente que tenía ahí, qué es lo que le van a hacer. Ese era un problema muy importante. Solamente veíamos el nombre del paciente en la agenda. Por otra parte, el cambio de episodio era una locura, porque tendríamos que subir arriba, cambiar 5 veces, hacer 5 historias. Bueno, se manifestó que era realmente muy problemático. Otro era el acceso al formulario de preanestesia. Evidentemente tenías que subir arriba en la carpeta, mirar, no sé qué, entrar y salir. La dispersión de los datos era algo terrible. GESLab aún no estaba integrado y EUS tampoco, con lo cual teníamos que ir a sus aplicaciones, buscar el paciente, quitarlo, también era terrible. El acceso a las indicaciones no era fácil y la falta de documentación de los diagnósticos en la historia horizontal del paciente era un problema, porque ni sabíamos de qué se operaba, ni sabíamos de qué servicio estaba vinculado y no sabíamos tampoco qué tenía el paciente. Entonces, realmente el comienzo fue un poquito duro. Al final, lo que teníamos, lo que más nos llamaba la atención en la consulta era la sucesión de clic y clic y clic. Nos daba la impresión de que éramos autómatas clicando el ordenador constantemente y buscando datos. Eso generó una lentitud en la consulta y, desde luego, la desesperación de los profesionales. Por eso, desde el inicio, ya nos planteamos intentar buscar alguna solución para aligerar todo esto, procurar una comodidad profesional y una mejor atención del paciente. Y nos marcamos como objetivo el optimizar el acceso a la documentación, consiguiendo herramientas que agilicen y faciliten el proceso. Para ello se recurrió a un método de seguimiento que, en primer lugar, se establecía un estudio prospectivo transversal y periódico del parte quirúrgico, considerándolo como un reflejo de la corrección o incorrección de la documentación del formulario. Por otra parte, se realizó una selección de un patrón determinado y protocolizado de la consulta, del contenido que documentábamos en la consulta. Un patrón que fuera lo más fiel y lo menos sometido a terceros o a la variabilidad de la documentación. Y dentro de ese patrón medimos el número de clics que necesitábamos para cumplimentarlo, así como el tiempo de ejecución de ese patrón de documentación, considerando que el número de clics es un indicador de facilitador del sistema y que la disminución del número de clics sería un índice de mejora. Este es el patrón de documentación seleccionado y supone un cambio de episodio, el acceso una vez al procedimiento quirúrgico, el acceso una vez al formulario, la documentación de todo el formulario una vez y sin errores, el acceso a pruebas complementarias básicas, ECG, bioquímica, hemograma y coagulación,
las indicaciones de BSA preoperatorio y premedicación una vez y sin errores, y el acceso al consentimiento, un consentimiento informado. Ese fue, digamos, el patrón que medimos para, en las distintas fases que voy a reseñar después. Por otra parte, y por supuesto, mantuvimos un contacto estrecho con los informáticos para buscar soluciones, y desde luego ha sido una experiencia de convivencia muy, muy gratificante. Y al final utilizamos la aplicación de análisis de datos que tiene Cerner para valorar globalmente el tiempo de atención por paciente, a ver qué repercusión había tenido. Pues bien, por una parte ha habido una serie de cambios, la visualización de YES-LAVEOS, la visualización de procedimientos, que voy a ir relatando poco a poco. Son 5 en total. El primero, por supuesto, fue la visualización de los resultados de YES-LAVEOS en la pestaña de resumen, lo cual nos permitió concentrar los datos de laboratorio y radiología en una misma vista, y disminuyó solo eso ya el número de clic por paciente en 17. La visualización del procedimiento quirúrgico. Esto fue un caballo de batalla terrible, pero después de mucho pelear y de muchos ensayos, se consiguió volcar en la historia el procedimiento, el diagnóstico y el servicio quirúrgico peticionario, volcándolo desde el documento del cirujano, desde el documento de inclusión en LEC que hacía el cirujano. Fue un logro importante y a nosotros, desde luego, nos dio media vida en la consulta. Por otra parte, en tercer lugar, en junio del 2015 apareció por fin la plantilla de trabajo. Y la plantilla de trabajo nos permitió tener un acceso vertical en un plano a todos los datos del paciente. Además, nos permite hacer un diseño a medida de la consulta de las pestañas que necesitamos ver y además en el orden de secuencia que queremos presentar. Y por otra parte, nos permitió tener un acceso directo al formulario desde esa plantilla y a los protocolos de anestesia que tenemos en el UCA. Esta es la plantilla del trabajo. Aquí tenemos las pestañas a la izquierda, los signos vitales, las alergias, diagnósticos, antecedentes, medicación, documentación. Estas son las que utilizamos básicamente y esa es la secuencia de intervención que utilizamos en la consulta. Vamos desplazándola y van apareciendo los componentes que necesitamos. Otros resultados y, por supuesto, abajo tendríamos enlaces y formularios, que está el acceso al formulario de preanestesia y a los protocolos. En quinto lugar, la activación automática de las indicaciones tuvo lugar en octubre del 2015. ¿Qué significa esto? Pues algo muy bueno, porque cuando en el formulario de preanestesia yo clicaba y decía sí quiero indicar una premedicación al paciente, automáticamente en la barra de indicaciones aparecía esa indicación como propuesta. Con lo cual ya no tenía que perder el tiempo, una vez cerrado el formulario, en buscar por ahí la indicación oportuna. La tenía concentrada, igual que el banco de sangre. Indicaba, decía hemoderivados sí en el formulario, como habéis visto el formulario antes, y automáticamente esa indicación aparecía en la barra de herramientas. Yo solo tenía que aceptarla y cumplimentarla. Concentraba las dos indicaciones en la barra de herramientas. Fue algo realmente también muy cómodo y muy práctico. Violeta, por favor. Y por fin, la cuasi protagonista de la historia es la pestaña de cirugía. ¿Y qué es la pestaña de cirugía? Pues se consiguió, después de dar 1000 vueltas, concentrar dentro de la plantilla de trabajo, que os hablaba de aquellas pestañas, se creó una específica del paciente quirúrgico. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Hasta me emociono diciéndolo, porque realmente fue algo maravilloso. ¿Qué ocurre? Que cuando abrimos esta pestaña, aparece ya directamente los episodios LEC del paciente, no tendremos que andar buscándolos por ningún lado. Entonces, directamente ya desde esta pestaña nos introducimos en ese episodio y cambiamos de episodio automáticamente. Y encima y además, una vez que nos introducimos en ese episodio de una manera tan sencilla, nos ofrece sin más toda la documentación que queríamos desde el principio, como es servicio, el que sea, diagnóstico, el que sea, procedimiento quirúrgico, el que sea oportuno. Y además, abajo vemos que pone historia de preanestesia. ¿Qué quiere decir eso? Que además dentro de ese episodio de lista de espera quirúrgica va a decirnos si existe o no existe
un formulario de preanestesia hecho. Y si no existe, podemos introducirnos directamente desde ahí a ese formulario, documentarlo y cerrarlo. Y desde ese momento ya estar ahí. Y si encima existe ese formulario, como es este caso, abajo nos da la información del contenido de los datos más relevantes, como si está apto o no apto, si tiene pendiente hemoderivados, sí o no. Bueno, aquí, como veis, es un paciente al que han visto 2 veces y por eso salen en 2 ocasiones. Bueno, en conclusión, después de todo lo que os he comentado, aquí aparece una gráfica que es un poco farragosa, pero que bueno, se resume muy fácilmente. En la fila de arriba tenemos las distintas fases en las que se realizaron los cambios. Y en las filas de la izquierda tenemos las distintas acciones que se midieron. Y en la intersección, el número de clic en cada uno de los momentos de cada una de las acciones. No voy a pormenorizar cada uno de ellos, simplemente voy a expresar claramente que el total de clic necesarios para cumplimentar aquella documentación protocolizada que os había referido al principio, al arranque, era de 86 clics y que ahora, después de todos los cambios que os he relatado, es de 60 clics. ¿Qué significa esto? Violeta, por favor. Ya acabé. ¿Qué significa esto? Perdón. Que ha habido una disminución de un 30% de los clics por paciente, lo cual supuso una disminución de un 33% en el tiempo de cumplimiento de los datos. Y analizándolo en la aplicación de análisis de datos de Cerner, el LON, vemos que ha redundado en un 50% en la disminución de tiempo de atención por paciente, que evidentemente la disparidad entre uno y otro se debe a que todo aquello que no hemos medido, de alguna manera también se ha facilitado y ha contribuido a la disminución. Conclusiones, pues muy fácil y muy sencillas. Se ha conseguido concentrar la información y facilitar el acceso a la documentación, con una disminución en un 30% de los clics por paciente y un 33% en el tiempo de ejecución. Se ha conseguido disminuir el tiempo de atención por paciente en un 50%, lo cual está claro que se ha traducido en una mejora de la usabilidad del sistema y una mejora en la calidad de los registros. Muchas gracias.